Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta y como cada jueves tenemos un programa de Crónicas de Banqueta Presenta. Y en esta ocasión otra vez nos acompaña Daniel Solís. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, gracias. El arquitecto Daniel Solís. Porque vamos a volver a estar, estamos en el centro histórico otra vez, pero ahora ¿qué nos vas a explicar, Daniel? Ahora vamos a Oye, primero hablar- gracias por tu tiempo, ¿eh? Sí, encantado de estar aquí. Gracias. Explícanos un poquito qué vamos a ver. Pues la última vez vimos un poquito como la historia de los edificios y la transición de la arquitectura del siglo XX, ¿no? Ajá. Quizá hoy toque hablar de la otra parte, un poquito más enfocada al urbanismo, pero también ver, o sea, cómo el urbanismo ha influenciado en la aparición de la arquitectura. Y un poquito también incluye lo de estas calles que fueron abriendo, ¿no? Y que se fueron haciendo algunas peatonales, otras del tránsito normal. Pero todas esto nos vas a ir explicando. Sí, así es, o sea, cómo influye que se abra, que se remodele, hasta que intervengan, o sea, lo más mínimo una calle va Ajá. a influir en su arquitectura y en la forma también de cómo se vive y se transita la ciudad. Sí, que bueno, ahorita caminando, pues bueno, me ha estado diciendo a veces que cómo es posible que lo hayan hecho así de esta forma, ¿no? Pero pues bueno, ya es lo que tenemos hoy en día, lo que nos está tocando vivir. Y lo hemos platicado, a veces no es de la mejor manera, ¿no? Como que no se organizan bien, ¿no? O sea, en el trazo de una calle y que de repente te la cambien y que sucedan estas cosas, ¿no? Sí, pues hay muchos como fenómenos que van a ocurrir y Ajá. quizá la idea de este recorrido sea como empezar con intervenciones desde el siglo XX y ver Ajá. cómo han ido cambiando y por qué fueron apareciendo ese tipo de intervenciones en la traza del centro histórico. Vamos a ver primero las primeras calles empedradas, bueno, o pavimentadas diríamos, como la del Empedradillo, que estamos muy cerca, ¿no? Y 5 de mayo que estaba cerrado, pero lo ampliaron. Sí, así es, 20 de noviembre, igual que se amplió y creo como eje de la Plaza Tlaxcuaque al Zócalo, o intervenciones incluso más pequeñas como 16 de septiembre o la peatonalización de Regina y Madero, que también son muy importantes. Exacto. Un poquito también, no sé si vas a tocar lo de Eje Central. Sí, ¿No? también es Qué bueno. importante. Sí, porque ha sido 20,000 nombres que ha tenido, ¿no? San Juan de Letrán, Niño Perdido, o más para allá la Merzcala. Sí, y también pues entender, o sea, cómo el eje central, que es una calle súper ancha, ha influido y ha cambiado totalmente la morfología y forma en la que se comunican. O sea, se siente muy diferente cuando estamos en el perímetro A, pasando este eje central, a cuando estamos en el perímetro B, que ya es Juárez. Va, pues vamos a caminar. Hoy se va a estar, te trajiste tenis y todo para caminar. Sí, exacto, y mucho bloqueador. Sí, agüita, falta. Sí. Y pues nosotros estamos aquí caminando y vamos regresando. Okay. Va. A ver, explícanos, Daniel. Ahora estamos aquí en 5 de mayo y esta calle estaba cerrada. Sí, así es. De hecho, esta calle es como muy interesante porque es una calle que es ejemplar para el porfiriato. O sea, encontramos muchos edificios que son ejemplo de la arquitectura que se hacía en ese entonces, bastante ecléctica, como justo el edificio que tenemos atrás y la Palestina que está justo enfrente. Ajá. Y justo es en esta zona en donde estaba el que se llamó el Teatro Nacional, que lo hizo Santana. Entonces la calle estaba cerrada a partir de esta parte y se amplió en 1901, se empezaron las obras de demolición del teatro para abrirla y conectar con Bellas Artes. Bellas Artes, hay que aclarar, está alineado hacia esta calle 5 de mayo y pues servía como remate. O sea, se alcanza a ver un poco de los campaneros de catedral y llega a la plaza de Bellas Artes. Ya. Y vamos a seguir recorriendo más calles, ¿va? Ya estamos en uno de los puntos que es la calle Seminario, muy cerca del Palacio Nacional, y aquí en esta, pues que será como pequeña plancha enfrente de la catedral, fue uno de los puntos de los que vas a hablar, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues hay que entender que esta plaza no existía. O sea, esto era la continuación de Pino Suárez y se convierte hacia atrás de mí en lo que sería Argentina. Que, bueno, históricamente pues, fue hasta Relox. Y esta calle se cortó cuando se descubrió Templo Mayor en los 80s. También hay que hablar, o sea, de la intervención que tuvo. Aquí vemos, o sea, también había un edificio de la iglesia que estaba atrás de nosotros y fue demolido por temas
del metro, o sea, tenía que dar la vuelta. Justo el metro da la vuelta en lo que sería, bueno, ya Guatemala, para incorporarse aquí en Pino Suárez. Entonces ese edificio pues, les estorbaba en el proyecto y se tuvo que demoler. Esta plaza entonces surgió a partir de eso. Estos arbolitos no son tan viejos, o sea, tiene una intervención en el 2013 y después también hubo una intervención en el 18 donde se restauró este ligamiento que tenía Pino Suárez con Argentina. Le denominaron el proyecto de Puente Liga, que fue básicamente hacer un acceso para Templo Mayor desde Seminario, que está mucho más cerca del Zócalo, anteriormente que era por atrás. Y bueno, y conectar, como les había comentado. También atrás podemos ver aquí unas maquetas de cómo fue pues, esta parte en diversos puntos históricos. Y algunas ventanas arqueológicas que existen. Aquí ahora, pues bueno, están estos danzantes, ¿no? Y hacen limpias y demás. Y hacia allá pues está la librería esta famosa de Porrúa. Sí. Y luego está el centro histórico, ¿cómo se llama? ¿Cuál? De Argentina, donde está en la esquina, de donde estaba Luz Globo, donde hiciste tu servicio. Ajá. Ahí está. Y más para acá, pues también está la Casa de las Sajaracas, el Museo de la Fotografía. La autoridad del centro histórico, ¿no? Que es para que se ubiquen. Y pues esta de las entradas laterales a la catedral. Ajá, bueno, seminario. Seminario, ajá. Y pues aquí es donde estamos, pero vamos a seguir todavía recorriendo, ¿va? Ahora estamos, pues bueno, en el punto céntrico, en el corazón de la Ciudad de México, en el Zócalo, en esta plancha. Platícanos. Así es, bueno, de las intervenciones del siglo XX, o sea, ha tenido muchas intervenciones esta parte a lo largo de toda la historia que lleva esta ciudad, pero pues quizás nos centraremos en esta ocasión un poco más en lo que ha pasado recientemente, del 20 para acá, ¿no? Entonces, hay que recordar que esta plaza no estuvo siempre así, una plancha dura, como se dice, ¿no? O sea, toda llena de pavimento, sino antes del 57 había unos cuantos árboles, jardineras, incluso llegó a haber pasto en grandes áreas. Esto pues, cambió en el 57 y se hizo una plancha dura, entonces cambió totalmente la morfología de esta zona, pero pues también, o sea, lo dotó de otro uso, ¿no? O sea, ahora es un lugar donde se puede venir a protestar como vemos hoy. Aquí con estas casas de campaña. Sí. Y recientemente pues tuvo una intervención hace 2 años, quizá en el 21, donde se amplió un poquito lo que sería la plancha del Zócalo y se puso una marca ahí justo por el centro, o sea, por donde está el asta, un poquito desfasado de lo que era una vez la columna, lo que quería levantar Santana. De hecho, el Zócalo. Exacto. El Zócalo, precisamente. Ajá. Lo que iba a ser el Zócalo, que ya se le quedó así, pero pues bueno, nada más fue la osamenta, la base, y ya no se hizo jamás. De un premio, ¿no? Incluso también un concurso que hizo Santana para poder hacer. Sí. Y pues nunca se llevó a cabo. Sí, así es. Pero ahora esta palabra del Zócalo pues sí ha sido como parte icónica para cada lugar, porque cada lugar también tiene un propio Zócalo, ¿no? Sin tenerlo como tal lo que es el Zócalo. Así es. Pero vamos a seguir recorriendo y de aquí pues nos vamos a pasar a otro lado. Sí, así es. Hola, aquí estamos continuando con el recorrido y venimos justo al centro, que es del Zócalo. Aquí podemos ver, o sea, la placa que les había comentado, que dice, en este lugar fue construido en 1843 el Zócalo o basamento sobre el que se planeó levantar un monumento a la independencia, mismo que permaneció inconcluso. El Zócalo dio origen al nombre con el que popularmente se conoció desde entonces a la Plaza de la Constitución. Y bueno, este era un proyecto de Lorenzo de la Hidalga y se preguntarán por qué está como desfasado a lo que es hoy el asta de bandera. Pues como podemos ver, o sea, justo ahorita que estamos en el centro, este basamento estaba al centro de la plaza y como eje tenía la puerta de la catedral. Aquí podemos ver cómo viene y coincide ese eje y el centro del Zócalo. Y el asta toma en cuenta el centro de Palacio Nacional, o sea, la puerta principal, y justo en medio de 20 de noviembre. Entonces, una pregunta, ¿ustedes qué opinarían que sería más importante? ¿Alinearse a la Catedral, Palacio Nacional, a 20 de noviembre o quizá hasta Madero, ¿no? Que es una calle súper emblemática y que sería como un gran remate del Monumento a la Revolución hasta Palacio Nacional? Bueno, pues continuamos. Bueno, y aprovechando que estamos aquí en el Zócalo, podemos hablar un poco de lo que fue esto. Esta calle que se ve era
por donde pasaba la acequia real, que es 16 de septiembre, obviamente Plaza de la Constitución, y así ya es Corregidora. Entonces esta fue una acequia histórica, aquí venían, o sea, los barcos con las flores al mercado, que era en esta parte, y bueno, hacia allá podemos ver la Suprema Corte de Justicia, y esa históricamente había sido una plaza, un mercado donde estaba el mercado del Volador. Y bueno, pues en los 30 fue construido por Antonio Muñoz ese edificio y bueno, se nos acabó una plaza, pero ahorita vamos a ver lo que le pasó a Pino Suárez y a 20 de noviembre. Estamos aquí en lo que era la acequia que les comenté, la acequia real, y aquí vemos al fondo a 20 de noviembre. Es una calle que se ensanchó, como lo habíamos visto en el video anterior en el que participé. Se abrió en 1936 y cerraba justo donde está la iglesia de San Bernardo. Entonces se amplió y esto también nos explica el por qué es la calle más ancha dentro del perímetro A, o sea, porque fue pensada para coches y justo representaba como esta apertura hacia la modernidad dentro del corazón de la Ciudad de México. Y aquí podemos ver como ya varias intervenciones que se han hecho en los últimos años. Vemos aquí un poquito del urbanismo táctico, que es como hacer con cosas pequeñas, cambios importantes, ¿no? O sea, con cambios de pavimentos y algunas macetas, bancas, que eso sí es de reciente creación, ¿no? O sea, sí, no está tan... Sí, o sea, con pequeños cambios puedan otorgarle mucho más vida. O sea, vemos personas sentadas, platicando, haciendo cosas, y el día de mañana se puede transformar y como no requiere una gran inversión, pues funciona para la ciudad. Estamos aquí en Pino Suárez, una calle que a mi parecer siempre pasa en segundo término, digo, hasta tiene el nombre de un vicepresidente, ¿no? Madero, Pino Suárez, y esta calle me parece particularmente interesante porque es la única calle que percibo en el centro histórico que tiene un perfil medianamente unificado, de arquitectura del siglo XX y de arquitectura entre los 50s y 60s. Aquí al lado vemos a la plaza de Primo de Verdad y Ramos. Esta fue intervenido en los años 60 con la aparición del metro. Hay que resaltar, para quien no sepa, o sea, el metro corre sobre esta calle que es Pino Suárez, y justo estamos en una de las estaciones, justo Pino Suárez. Aquí atrás tenemos el Museo de la Ciudad de México, Palacio de los Condes de Calimaya, donde seguramente todos ya alguna vez han visto la famosa cabecita de serpiente que se encuentra allá en la esquina. Ahorita pasamos. Y bueno, esta calle se rectifica en los 40s, o sea, se ensancha hacia el poniente y eso nos explica, o sea, por qué vemos todo el perfil del lado poniente mucho más unificado. Aquí vemos el Hospital de Jesús, el primer hospital público de la Nueva España, y también, o sea, fue afectado, tenía algunas algunos cuartos que daban hacia esa parte, se recortaron en los 40s y con la intervención de Villagrán ya, la segunda intervención a finales de los 40s, se modificó completamente. Y bueno, aquí tenemos incluso un mural que representa la unión el conocimiento de los dos mundos, donde se encuentra Moctezuma y Hernán Cortés, que por cierto, si están interesados, la cripta de Cortés está adentro de la iglesia. Vamos a ver la cabeza, vamos para tomársela a la gente que te la está ocupando. Estamos aquí en Regina. Actualmente, cuando pensamos en el centro histórico, ya visualizamos que hay algunas calles peatonales, pero hace unos años esto no era así. Y el primer ejemplo de calle peatonal en el siglo XX es justo esta, Regina. En el 2008 se peatonalizó, incluso antes que la conocida Madero. Podemos ver, o sea, justo esta parte, esta calle era como el centro de la zona barrial, que valga la redundancia, pues todos se ubicaban por Regina. Esta calle empezó siendo como cultural y con el tiempo, o sea, desde el 2008, ha ido cambiando sus usos hasta ser, pues hoy barcitos, restaurantes, y ya hay como renta de hospedaje de corto plazo tipo Airbnb. También es importante mencionar que, o sea, la ciudad va cambiando, ¿no? Entonces siempre hay, y en el centro histórico ya hay como una intención de peatonalizar cada vez más. Y aquí, estando en la esquina con 20 de noviembre, vemos cómo aquí acaba la calle peatonal
Pero ya hay como propuestas de llevar la peatonalización hasta Pino Suárez, que fue la calle de donde venimos. Estamos aquí ahora ya, bien sentaditos en la calle de Regina, donde era el Hospital Concepción Beistegui. Pero nos quisimos parar aquí en Regina para que nos platicaras un poquito acerca de que aquí como que comienza esta parte de querer hacer algo en el centro histórico, ¿no? Sí, justo, o sea, es conocido que en los años 2000, o sea, había como dos propuestas de qué parte de la ciudad intervenir cuando estaba el gobierno de Andrés Manuel. Ajá. Él tenía como pensado irse más hacia la parte de Reforma y fue convencido ahí por algunos actores interesados en el centro histórico, dentro de los cuales estaba Slim, de que quizá era una buena idea venirse aquí al centro histórico y reinvertir en él, hacer muchos proyectos aquí. Entonces él vino con esa idea y primero, o sea, él empezó a comprar algunos predios de aquí y también hizo como algunas intervenciones, ¿por qué no mencionarlo? O sea, tiene como las cosas positivas que hicieron estas personas, el estacionamiento de Bellas Artes, invertir como en algunas fachadas, o sea, sí mejoró la imagen, pero a veces dejamos de lado como el costo que tuvo. Y ahorita me estás platicando aquí atrás de la cámara, ¿por qué escoger Regina, donde era una calle, pues un barrio bravo? Sí, exacto, o sea, al principio uno se preguntaría, o sea, ¿por qué peatonalizar Regina antes que Madero? O sea, Madero es la calle más transitada del país. Ajá. Yo creo que una de las más transitadas del mundo. Entonces, ¿por qué Regina? O sea, una calle que está muy lejos como del Zócalo, muy separada de la parte de que es como Madero, turístico, cultural. Ajá. Y Regina, pues pareciera que está perdida en la nada, ¿no? Entonces, ¿por qué Regina? Esa era la pregunta. Y pues la respuesta, rebuscando un poquito, pues era justo en la parte en la que nos encontramos estaba como un barrio muy asentado, o sea, había muchas vecindades, quien haya caminado por aquí, o sea, todavía va a encontrar muchas de ellas, ¿no? Entonces, intervenir aquí era como un puesto de avanzada, así lo ponen algunos autores. Y aparte de hacerlo por el lado, pues como correcto, ¿no? Al menos de mi lado, de poderlo hacer un corredor cultural. Sí, exacto, es que, bueno, hay como varios pasos, ahora que está muy de moda la palabra gentrificación, o sea, pues habría que recordar, o sea, cómo viene o sea, son varios pasos, ¿no? Entonces, uno quizás sería como una etapa de abandono, o sea, siempre se localizan como en una zona de la ciudad que está quizá menospreciada o en decadencia, etcétera, ¿no? Entonces encontramos el centro histórico a finales del siglo XX, pues viene siendo un centro histórico que no tiene muchas personas como de recursos medios y altos, o sea, sí hay vecindades, pero o sea, también está muy despoblada, se movieron como muchas oficinas, o sea, viene en decaída esta zona. Entonces, encontramos una zona en abandono, ¿no? Entonces, ese es como el primer punto, una zona en abandono. Después, o sea, viene una estigmatización, o sea, que empiezan a aparecer de la nada, como información de es inseguro, está mal visto, hay muchas personas indigentes, exacto. Ese sería el segundo paso. Y el tercero es cuando, o sea, las personas que saben como de estos temas inmobiliarios, o sea, ven la oportunidad. O sea, obviamente, estando en el centro histórico, quizá ahora no nos parezca raro, pero intervenir en estas zonas, o sea, cuando se ve tan decaído, es difícil como, o da mucho miedo, ¿no? Pero obviamente hay personas que saben y sabían como el potencial, el gran potencial que tenía el centro histórico, y justo esa oportunidad la aprovecharon pues personas como Slim, ¿no? O sea, empezaron a comprar
a precios desorbitadamente baratos. ¿No Y necesitas algo de comer? Ahorita, Un gracias. besito, aunque sea valor. Ahorita. Estamos grabando. Regálame un peso por favor. Gracias. Va, ajá. entonces, bueno. Un poco también, por ejemplo, yo que dijiste, da miedo, por ejemplo, cuando dicen la palabra gentrificación, ¿o no? O tú que estás más joven, como que le... Pues, o sea, viene, normalmente, o sea, pues piensan que gentrificación es el desplazamiento, pues de personas de menor recurso por personas de mayor recurso. Eso es como en resumen, ¿no? Pero vienen como de estos pasos de los que hablábamos, ¿no? Entonces viene como una zona de abandono, después hay una estigmatización, o sea, se aprecia realmente y se difunde que la zona está mal, y después viene que empiezan a comprar predios. Después empieza la comercialización, o sea, le cambian el uso, lo hacen medianamente cultural y a la vez empiezan a expulsar a los habitantes. O sea, el ejemplo, y creo que estamos aquí justo para hablar de eso, sería Regina, ¿no? Entonces, vinieron en los 2000, quisieron comprar estos predios, muchos de ellos, y pues diciendo, a ver, es una zona, está pobre, no tiene desarrollo, o sea, no tiene futuro. Entonces era muy fácil pues que se les vendiera esa idea y muchas personas se dieron y se fueron yendo, ¿no? Después cambió la parte cultural, hubo hay desarrollos, algún centro cultural, exposiciones, también se fomentó mucho la vivienda como artistas. Ajá. En los 2000, a inicios de los 2000, se propiciaba que eres un joven que ama el centro, que quieres como proponerle algo, o sea, pues es una buena calle, es cultural, va a haber personas que tengan como esas mismas ideas, que compartan mucho de eso contigo y pues que aprecien el centro histórico. Pero lo que está como detrás de esta tela es que ese tipo de personas le dan valor a la zona, ¿no? Exacto. Pero también en la parte comercial, pues la hacen más cara, ¿no? También. Ah, sí, pues obviamente, o sea, todo tiene un fin, ¿no? O sea, Ajá. vamos a hacer la cultural y de lado pues vamos poniendo un cafecito, algún bar vintage y de repente, o sea, ya expulsaste a los habitantes, empiezan a subir las rentas y ya, aparecen Airbnb, expulsan a los artistas y ya es la nueva colonia de moda. Normalmente eso pasa con las zonas que se gentrifican. ¿Y elegir el centro por qué? ¿Porque de aquí se van hacia las periferias o...? Pues el centro, como hay un dicho popular, en el centro encuentras todo, ¿no? Entonces, o sea, tienes todos los servicios, tienes la parte cultural, la parte histórica, o sea, hay muchas razones por las cuales el centro histórico pues, siempre ha estado vivo, o sea, nunca se murió, solo pues, había como ciertos habitantes que quizá no a muchos les agradaban, pero pues ahora que es mucho más cultural y todo, tiene más museos, tiene una vida mucho más joven, ¿no? Que esa es la ventaja, ¿no? También esa es la parte buena del proyecto. Pues sí, alguien tendrá que llevarse esta parte económica, pero también ayuda en cuanto, por ejemplo, a la cultura, pues sin hacerla un corredor por parte de las exposiciones y demás, pero también pues embellece, se reactiva, tanto en lo social como en lo económico, y es un centro más bonito. Sí, exacto. Solo, o sea, la parte donde deberíamos tener cuidado es en el momento en el que estas intervenciones expulsan a las personas originarias. Sí. Exacto, que es justo la parte de la gentrificación. O sea, el ideal es como hacer esas intervenciones que ayuden, que las personas que ya tienen un cierto arraigo, pues entiendan la zona en la que viven, o sea, realmente la disfruten y que tengan una mejor calidad de vida. Y obviamente, pues también invitar a las personas que son de otras partes de la ciudad a que vivan lo que es estar en el centro histórico. Y aparte porque, bueno, lo vemos nosotros desde fuera, pero estando dentro, estas vecindades, que ya lo habíamos platicado, incluso ya por dentro, por fuera está la fachada de una vecindad, pero por dentro se vuelve un departamento hasta minimalista y demás, ya es otro, o sea, no es pues el original, ¿no? Sí, o sea, pues conforme van subiendo las rentas, hay como un proceso muy extraño, o sea, pareciera, ¿no? Normalmente piensan inmediatamente el crecimiento de las rentas, o sea, que le suba el alquiler representa que las personas se vayan y vengan personas con un mayor poder adquisitivo, pero no siempre es así, o sea, a veces pasa todo lo contrario, o sea, el que le suban la renta, ¿sabes qué? Ahora no se puede pagar con una familia, se paga entre dos, entonces lo que hace es que se deterioran y se hacinan más estas vecindades. Se comparten todavía aún más. Y ahora entra como también
el famoso roomie, ¿no? O sea, bueno, varios pagan la habitación. Sí, exacto. Obviamente, pues para poder pagar rentas altas, pues se tiene Ajá. que dividir. Sí, exacto. ¿Y de todos este proceso crees que siga y se vaya extendiendo? O sea, por ejemplo, aquí hacia la Juárez, la Roma, Condesa. Bueno, aquí ya también, Roma y Condesa también es... Sí, exacto. O sea, pues ven estas personas que se encargan, los grandes cárteles inmobiliarios que ahora les llaman, pues se encargan de estudiar la zona, o sea, las tienen bien estudiadas. O sea, una persona cuando dice ahorita quiero invertir en la Roma, no es que sea un mal negocio, solo, o sea, llegas tarde 20 años. O sea, el mejor punto para invertir es cuando la zona está, que nadie le hace caso, nadie la pela, y puedes comprarlas a precios bajos, como pasó aquí en Regina, ¿no? O sea, si te venden el precio de metro cuadrado, como si fuera una vecindad, tú le cambias el uso de suelo y la rentas o la vendes como de un uso para un bar, un restaurante, pues ya cambian muchísimo las cosas. Entonces, pues lo mismo pasa. Ahora, quizá, obviamente ya el perímetro A ya está consolidada esa parte, pero pues se va viendo esa parte en el perímetro B, tanto en la zona poniente, arriba de la Alameda, o en la zona sur, que también hay, ha empezado a ver como ciertos cambios urbanos y también pues cambios de uso. Claro, claro. Pues vamos a seguir platicando aquí. Estamos aquí en Regina Coeli. Bueno, Regina, el templo de Regina Coeli, este sanatorio Concepción Ballstegui, pero por aquí vamos a seguir platicando. Sí. Ahora vamos a platicar un poquito de Daniel otra vez. Y estás como en ese proceso de la otra vez como de vuelta a la titulación, pero para el Sí, así es. Recordando que mi tema era justo esta parte del centro histórico, edificios del siglo XX, pues esta arquitectura que pasa muchas veces desapercibida, que representa un gran número de inmuebles. Pues estabas ahí checando también dentro de las partes que hemos estado visitando y que vamos a seguir visitando. Pensando las fotos para darles información. Y tú uno de tus tutores, pues que se pide el tipo así que si está por aquí, que se aparezca para aquí. Ya, ¿qué es lo que te falta? Una última, que me autoricen la tesis, el examen. Y después que sigue Daniel. Me gustaría como seguir investigando por mi cuenta, analizar un poco más, quizá aprender otro idioma y quizá en los años de doctorado. Ya. Y con estos temas pues, de arquitectura se ve muy... ¿no? Sí. Qué suerte tenerlo. Sí, tú traes la lluvia. Pero a ver, ¿por qué te gustó este tema de la arquitectura en cuanto a la parte histórica? Pues la verdad, o sea, me llamó la atención justo porque me pareció fea al inicio, ¿no? En mi tesis de licenciatura, pues estaba enfrente de un edificio porfiriano, o sea, de que todos vemos como bonito, y de repente teníamos enfrente un edificio todo de cristal. Y pensar, o sea, este edificio feo, ¿por qué no lo tiran? Entonces, quizá la inversa siempre es importante, o sea, ¿sabes? ¿Por qué ves un edificio feo? O sea, ¿realmente está deteriorado? O sea, son preguntas que siempre hay que hacernos. Yo creo que, o sea, el avance del conocimiento siempre es preguntándonos el porqué de todo, ¿no? O sea, ¿por qué construyeron así? O sea, ¿por qué la arquitectura se parece como fea? ¿Por qué se desligaron como de estos ornamentos que vemos, o sea, súper bonitos hoy? Y pues los resultados, con un poquito de investigación, pues han sido gratos, ¿no? Realmente representan ese espíritu que se tenía en ese momento, ¿no? O sea, lo que buscaban las personas de ese tiempo y que pues yo creo que es valioso, ¿no? O sea, porque es la sociedad del milagro mexicano pues vivía así por una razón, ¿no? O sea, en los 50 pues vivía así por una razón, no era porque no quisieran adornos, ¿no? O sea, respondía como ciertas cosas. Entonces, pues siempre es como importante tener esto en cuenta para... Entonces ya no se te hace feo. No, ya lo entiendo un poco más. Y aparte son los que más te gustan, ¿no? Sí, es porque son incomprendidos. Soy el abogado del diablo. Ya, es verdad. Y aparte sí, como cada cuánto va cambiando el tipo de arquitectura o la pues, época, la moda, como... Es que eso es como algo que muchas personas creen, o sea, que hay como etapas que se cortan así de la nada y que, ¿sabes qué? O sea, ya no hay arquitectura ecléctica, ya hay arquitectura neocolonial, ya no hay arquitectura neocolonial, art deco, moderno, no, eso no pasa, o sea, vemos edificios que están como campechaneados, ¿no? Por así decirlo, o sea, tienen un poquito de uno y de otro,
Y ya obviamente, o sea, cuando estamos justo a la mitad de cierta corriente, pues ya, o sea, evidentemente sabemos cuando un deco es deco y cuando un moderno es moderno, cuando un neocolonial es neocolonial, pero justo estos que están en la mitad, o sea, son como las transiciones y pues vivimos en esto. Y también algo importante es que obviamente conforme más nos acercamos a nuestra época, más difícil es encontrar estas divisiones, quizá porque tenemos el sesgo histórico, ¿no? O sea, cómo hacemos la arquitectura hoy en día, o sea, hay mil formas de hacerla y quizá nos falta un poquito de distanciamiento histórico y social para poder entender el por qué hacemos lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y aparte también nos decías, por ejemplo, ¿cómo te das cuenta que un edificio es intervenir? Hace rato me lo dijiste. Pues sí, o sea, cuando es como que medio asimétrico, que tiene unas cosas que no van con otras, y dices, ahí es porque entonces lo entendió, ¿no? Exacto, exacto. O sea, cuando, sobre todo en edificios muy viejos, ¿no? O sea, coloniales. O sea, cuando ves como las piedras muy acomodadas y todo, definitivamente no puede ser colonial, tiene que ser neocolonial, también sobre todo en la altura. O sea, es como siendo muy reductivista, pero o sea, casi siempre siguen como este tipo de reglas. Y pues lo mismo pasa en todo, ¿no? O sea, cuando ves como que hay un entrepiso que se cambió, pues, ¿sabes? Y hay algo raro, ¿no? O sea, son ciertas cosas, o sea, todo se da por la observación, que tú te acerques, veas los materiales, o sea, las fachas te dicen mucho, los interiores te dicen no tanto, o sea, sí, analizando todo. ¿Y qué es lo que les da más importancia a la fachada o al interior? Pues ambos son importantes, o sea, obviamente la fachada es como esa cara que da el edificio, pero pues tampoco hay que caer en que uno es más importante que el otro, porque vamos a llegar a un punto en el que vemos arquitectura que solo deja la fachada, la cara, ¿no? Vemos muchos comercios en Madero que respetan muy bien la fachada y todo el interior está destrozado, ¿no? No encuentras nada. Tú estás adentro del edificio y no sabes que es un edificio histórico, entonces pues, se pierde mucho eso. La arquitectura es como un todo, no solo la fachada. Pero ahí también un poco, pues, cuando interviene vida, que dices, no toques nada y no tocan la fachada, pero sí adentro, ¿no? Pues es que, o sea, hay como reglas de intervención, ¿no? O sea, la intervención, bueno, de catalogación, ¿no? O sea, aquí en el centro histórico, en toda la ciudad, están como 3 grados de protección, ¿no? Uno donde solo te del más leve al más fuerte. O sea, uno es como tienes que respetar la fachada y primera crujía. La segunda es como puedes intervenirlo, pero de cierta forma. Y el tercero es como prácticamente no puedes tocar nada, ¿no? El edificio es muy importante. Pero pues obviamente esos edificios que no les puedes tocar la fachada, o sea, dejas la primera crujía y terminas todo lo demás, pues lo estás destruyendo. O sea, quizá y con el tiempo ese edificio se va a hacer histórico. Eso es algo muy importante. O sea, conforme más tiempo tengan los edificios, pues más importantes van siendo porque más raros son, ¿no? O sea, si, por ejemplo, o sea, vemos un Tsuru, ¿no? Hay miles de Tsurus, pero si solo hubiera un Tsuru, o sea, ese Tsuru valdría lo que quieras. Hoy en día, a ver, vemos Tsuru 1, el Tsuru 1, después, antes del Tsuru 2, que está cuadradito, el Tsuru 1, yo creo que ya no es aquí. Sí, tú ni los conociste. De un día la foto. Oye, ¿y te quedarías como con alguna época, así que dijeras, a mí esta época? Pues, o sea, a mí me gusta obviamente mucho el movimiento moderno y concretamente estos edificios de cristal. Pero eso es como de los 40, 50 adelante, ¿no? Sí, pues son los que estudio, pues, obviamente me llama la atención, o sea, precisamente porque son incomprendidos de muchas formas. Ahorita pues, estábamos caminando por 5 de mayo y pues vemos otro que va a ser remodelado totalmente de fachada, ¿no? Entonces, pues creo que alguien tiene que alzar la voz y decir, estos edificios se hicieron así por una razón. No digo que no se cambien, pero pues sí siempre hacer el llamado a que sean como más críticos en la forma de cómo se interviene. Eso es súper importante. O sea, siempre que vas a intervenir en un edificio, vas a preguntarte qué está, por qué estaba, y qué voy a hacer, por qué lo voy a hacer y qué va a cambiar, ¿no? O sea, eso es algo fundamental en las intervenciones. Claro. ¿No te hubiera gustado, por ejemplo, estar en la Casa de los Azulejos, pero desde que estaba en la esquina de la Casa de los Perros, enfrente del convento de San Francisco, en esa época? Pues sí, o sea, obviamente creo que muchos historiadores, muchas personas anhelaríamos eso, pero pues igual creo que nuestra época tiene lo suyo, ¿no? O sea, vemos como este collage de estilos, ¿no? O sea, vemos, por ejemplo, la Porrúa, que está al lado del Templo Mayor. Pues no será. Ajá, justo en Justiciero. Que vemos varias intervenciones ahí escalonadas, entonces pues eso te da como una mayor visibilidad de lo rico que es el centro histórico. Muchos estilos,
puedes ver muchos estilos en el mismo edificio y todos te complementan y te aportan algo de la historia. Entonces creo que eso es mucho más rico. Incluso las calles que ahora son peatonales, pero que eran vehiculares, pero que eran a veces hasta por mulitas, ¿no? De ese tipo de, por ejemplo, vimos ahí en la Palestina que estos caballitos, ¿era porque ponías el animalito, no? Ahí en esa época no te hubiera gustado. Sí, el color que desprendía ese transporte público. Sí, todo tiene lo bueno y lo malo. ¿Cómo hubiera estado las acequias ahí, no? Sí, obvio, o sea, obviamente por algo, digo, si pensamos en una acequia que obviamente a muchos nos gustaría reincorporarla, ¿no? Pero pues por algo se quitaron, ¿no? Por algo se entubaron todos los ríos de la ciudad, o sea, porque en algún punto esas acequias eran criaderos de moscos horribles, tiraban basura, eran como focos de infección. Entonces pues hay que entender el por qué pues han hecho las intervenciones que se han hecho, y pues tratar de ser reflexivo y pues siempre de que nuestras intervenciones en la ciudad sean para mejor, ¿no? O sea, representando y respetando lo que hicieron los anteriores, pero o sea, siempre encaminados hacia lo que queremos llegar a ser. Y algo así como, no sé, habrá alguna como arquitectura futurista o no, siempre pensando, ¿no? Sí, o sea, pues yo creo que hay una idea que me gusta, o sea, la utopía es como el sol que ves al atardecer, ¿no? O sea, lo ves como súper lejano y vas caminando hacia él porque tienes la idea de llegar a él. Y obviamente nunca vas a llegar, pero o sea, lo que caminas es lo que le estás agregando de valor. Entonces, y lo caminado pues es como un gran resultado. O sea, si el camino estuvo errado, o sea, ya lo caminaste y ya las personas que siguen van a saber, ok, ese camino no estaba. O sea, así como vimos el 20 de noviembre, en el Zócalo, que pasaban un montón de coches, ahora vemos que los coches no son la solución, pues tenemos que replantearlo, ¿no? Pero pues siempre analizando, o sea, se hizo eso porque la idea era que el coche era la solución, la idea era que el coche era la vanguardia, ahora sabemos que no necesariamente, pues con esas bases construir. Vale. Y todavía nos falta lugares por recorrer, ¿no? Sí, así es. Cuéntanos, de una vez así como. Vamos, ahorita regresamos. Nos encontramos aquí en 16 de septiembre y aquí vemos otro ejemplo. No hay una peatonalización como tal, pero se intervino en el 18 al 21, se ensanchó la calle. Aquí podemos ver, o sea, estos volardos que permiten, o sea, ya que haya un mayor número de personas caminando. Y vemos, o sea, cómo a la par de estas intervenciones urbanas, pues vienen intervenciones arquitectónicas como tiempo después, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos atrás un edificio que ahorita está siendo intervenido, que era del estilo internacional, o sea, como de los años 50. Y por ejemplo, aquí el Puma, que vemos un edificio, puede ser de finales de los 40. Vemos, por ejemplo, el veneciano verde, pero pues cómo ha sido mutilado por este anuncio del Puma, ¿no? Estamos aquí cerca de la Profesa, a aquel lado, o sea, estamos sobre Madero, una calle peatonal desde el 2008, y digo, pues creo que todos los que nos están viendo pues saben la importancia que tiene esta calle, ¿no? Realmente representa como estas nuevas ideas de urbanismo del siglo XX con la peatonalización de esta. O sea, fue difícil al inicio convencer a los comerciantes de que realmente era una buena idea intervenir este tipo de espacios, pero pues hoy vemos los resultados bastante plausibles, ¿no? O sea, que crean realmente otra dinámica a la cual pues, hubiera podido desarrollar si no hubiera sido peatonalizada. Y podemos ver, o sea, cómo igual, siempre vienen las intervenciones peatonales acompañadas de intervenciones arquitectónicas. O sea, a partir del 2018, o sea, ha habido un buen de intervenciones dentro de los edificios de aquí, y de hecho pues siguen habiendo, o sea, de lo rentable que es esta calle. Y bueno, pues acompáñennos porque vamos ahorita a Eje Central. Estamos aquí en Eje Central, y bueno, esta avenida también es bastante ancha. Ya justo este es el límite entre lo que es el perímetro A y el perímetro B. Otro grado de catalogación, y pues con diferencia los edificios más antiguos están en el perímetro A. El ensanche que vemos en esta avenida fue en 1933 y fue hacia este lado, el poniente. Esta avenida tomó mucha importancia a tal grado que se encontraban cines como el Cine Teresa,
Cinelandia, también teatros, más para allá tenemos el Teatro Blanquita, en fin, y bueno, o sea, qué mejor representante que la Latino para entender como la importancia que tenía en estos años. O sea, la Latino siempre ha sido como el epítome de la modernidad, ¿no? Es un edificio del 54 y realmente marca como un antes y un después. Hasta hoy en día pues sigue siendo bastante importante, pero pues siguiendo como la línea de lo que veníamos hablando, o sea, igual podemos ver cómo en los 30 se modifica obviamente todas las fachadas que vienen siendo de esta parte poniente, para hacer edificios mucho más modernos. Algunos obviamente se cayeron en 1985 con el temblor. Y bueno, incluso atrás de Bellas Artes se encontraba el edificio La Mariscala, que se cayó en el 85, que era del mismo que hizo la Nacional. Entonces pues, tenemos un montón de historia. Ha habido muchos proyectos aquí y bueno, es importante como reflexionar siempre de esto. Solo para recordarles, el que hizo el edificio La Nacional que tenemos aquí atrás y el de La Mariscala, pues fue Manuel Ortiz Monasterio, un arquitecto bastante conocido. Y bueno, pues aquí quizá hablando un poco, porque nunca está de más, pues tenemos otras Bellas Artes de Adamo Guari, empezó en 1904 y lo acabó Mariscal en el 36, la Latino Agustina Chálvarez. Y aquí tenemos el Banco de México de Carlos Obregón Santacilia, el mismo que hizo el Monumento a la Revolución, que fue la expansión del Banco de México, que lo hizo Teodoro Lemos y Cordés. Bueno, y en nuestra última parada nos encontramos aquí en Juárez, una avenida muy importante por los años postrevolucionarios. Y aquí tenemos a nuestro lado el conjunto de relaciones exteriores. Esta fue una de las primeras propuestas para el retorno de las oficinas, de nuevos usos comerciales al centro histórico. La intervención debe ser como del 2005, si no me equivoco. Y bueno, pues vino acompañada con el ensanche de esta calle de Juárez y después pues se hizo la propuesta de una calle completa, que es la introducción de un carril para bicicletas. Y vemos cómo pues se nota una calle pues bastante moderna, en donde pues, tenemos como edificios como es una propuesta, esta iglesia es una propuesta del arquitecto Pedro Arrieta y pues todavía se mantiene hasta nuestros días. Nos encontramos aquí en la plaza del Museo de Memoria y Tolerancia, entre el Corpus Christi y el Hotel Bammer, un edificio de los 50. Y que por ahí no estaba así, ya les enseñaremos ahí la foto. Y aquí nos despedimos, aquí ya hacemos pues ya el final de este video. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Daniel, por tu tiempo. Gracias a ti, como siempre, por invitarme. Y ya sabes, también siempre nos llueve, hace sol, caminamos. Pero aquí estamos y espero, pues bueno, les haya gustado. Y pues vamos a seguir haciendo ahí más videos aquí en el centro. Sí, claro. ¿Va? Bueno. Y pues bueno, gracias por todo. Nos vemos nosotros la próxima semana, de verdad, aquí en Crónicas Banqueta Presenta. El próximo jueves va a ser una presentación de un libro, es en vivo, el 15 de junio. Entonces, directito voy a estar ahí a las 7 de la noche en la presentación del libro, pero pues hoy nos despedimos. Sí. Cuídate mucho y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos. Cuídense mucho.